Hola, una vez más, queridos estudiantes. ¿Cómo han estado estos días? Espero que súper bien. Yo por mi parte sí he estado bien también. Espero que estén bien en sus casitas, junto a su familia, y que estén tomando las medidas necesarias y resguardándose en sus hogares de este COVID-19, de este coronavirus, para evitar cualquier tipo de contagio. Así que espero que se encuentren muy, pero muy bien, ¿ya? En este nuevo video vamos a partir recordando, y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué actividades realizamos la clase pasada? ¿O qué contenido, qué materia vimos la clase pasada? Espero que lo recuerden, porque a continuación vamos a realizar la retroalimentación de todas las actividades que trabajamos la clase anterior, ¿ya? Vamos a las actividades. Bien, queridos estudiantes, para comenzar entonces a recordar lo que hemos trabajado en clases anteriores, vamos a partir recordando nuestros objetivos, ¿ya? En nuestras clases anteriores hemos trabajado analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas, aplicar estrategias de comprensión lectora y un objetivo relacionado con el eje de escritura, que es escribir correctamente para facilitar la comprensión del lector y utilizar adecuadamente al narrar los verbos en el modo indicativo, ¿ya? Bien, las clases anteriores hemos estado trabajando con narraciones. De las narraciones no hemos desprendido que toda narración posee un conflicto narrativo, que también nos encontramos con personajes principales, personajes secundarios, y la clase pasada estuvimos trabajando y viendo que una historia generalmente se narra de manera cronológica, es decir, lleva una secuencia, ¿ya? Pero también se puede narrar alterando la sucesión de los acontecimientos, ¿ya? Y cómo nos damos cuenta cuando ocurre esto en una narración, nos damos cuenta a través de los verbos, es decir, cómo están conjugados, en qué tiempo están, ¿ya? También a través de nuestras clases anteriores hemos trabajado estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Bien, vamos a partir recordando las actividades que realizamos en la clase anterior para que ustedes puedan retroalimentar lo que realizaron en casita y ver si sus respuestas estaban bien o quizás no tanto, ¿ya? La primera actividad era lectura. Tenían que leer el texto de la página 34 a la 40. En este caso era el texto La Mañana Verde, ¿ya? Y completar en primera instancia un esquema. Primero tenían que poner el título, que era La Mañana Verde, y a continuación extraer la idea principal del texto, ¿ya? ¿De qué trataba el texto? ¿Cuál era la idea principal? En este caso la idea principal era la colonización de Marte, ¿ya? Nuestro personaje principal en este texto era Benjamin Driscoll, ¿ya? Y teníamos que ver sus características. Y en este caso, en el texto, aparece que Benjamin Driscoll tenía 31 años, era una persona perceptiva y un tanto débil, ¿ya? Estas dos últimas características se podían inferir a partir de los acontecimientos que él pasó durante la historia, ¿ya? El ambiente en el que se desarrollaba esta historia, lo dijimos en la idea principal, fue en Marte. En este caso, ¿qué decía el texto, chicos y chicas, acerca de Marte? ¿Cómo era Marte en ese entonces, antes de que llegara Benjamin Driscoll al lugar? Pues era una tierra desnuda, era negra, desolada, y una característica que se nombra en varias partes del texto es que no tenía árboles, no tenía vegetación, ¿ya? Bien, en cuanto al conflicto narrativo del texto, el conflicto es que Marte, en este caso, no tiene árboles, lo que dificulta que Driscoll pudiera respirar bien en primera instancia. Cuando él llegó no podía respirar bien porque sentía que le faltaba el aire, ¿ya? ¿Y a qué se debía esto? A que no había mucha vegetación, no había árboles, ¿ya? Y el conflicto se resuelve cuando se resuelve el conflicto, en este caso cuando Driscoll planta árboles, ¿ya?
Dentro del texto aparece que el personaje planta árboles, ¿ya? Quizá en primera instancia no le parece ya una idea fácil de hacer, pero planta los árboles y finalmente genera que se produzca más oxígeno, ¿ya? Y por lo tanto resuelve el problema. Bien, también les entregué un hecho, el cual era que Benjamin Driscoll decide plantar árboles, tal como les estaba diciendo anteriormente. Entonces, ¿cuál es la causa de este hecho? Lo nombré también que Marte no tenía árboles, el aire era distinto y Driscoll requería de más oxígeno. Y el efecto o consecuencia fue que se generó un mejor aire y Driscoll pudo obtener un mejor oxígeno, ¿ya? Entonces acá pudimos poner en práctica también la estrategia de causa y efecto. Bien, a continuación yo les dejé 3 preguntas de selección múltiple, es decir, de alternativa, para que trabajáramos un poquitito el vocabulario contextual dentro del texto, ¿ya? Porque es importante cuando leemos un texto también ir trabajando lo que es el vocabulario. Ya, una primera pregunta, bueno, en este caso un primer enunciado, era: Benjamín recordó su llegada a Marte. Como otro mil paseó los ojos por la apacible mañana y se dijo: ¿qué haré yo en este mundo? En este caso, el término subrayado es apacible. Ustedes lo tenían que reemplazar por uno que no cambiara el sentido de la oración. En este caso, apacible se refería a tranquila. A eso se refería, una tranquila mañana. ¿Ya? Bien. B. Eso había ocurrido hacía 30 días y nunca había mirado atrás. Mirar atrás hubiera sido descorazonarse para siempre, ¿ya? Antes de responder quizás esta pregunta, descorazonarse, ¿a qué lo asocio yo? Descorazonarse, yo lo asocio a la palabra corazón, por lo tanto tiene que ver con, evoca sentimientos, evoca emociones. Por lo tanto, si lo relacionamos con estas palabras, claramente la respuesta es desanimarse. Es decir, mirar atrás hubiera sido desanimarse para siempre, ¿ya? Y un último enunciado en el cual estamos trabajando el vocabulario es que, calado hasta los huesos, Benjamin Driscoll se reía y se reía mientras el agua le golpeaba los párpados, ¿ya? En este caso, al estar diciendo que estaba calado hasta los huesos, y también nos da la pista de que el agua le golpeaba los párpados, con estas pistas entonces podemos darnos cuenta que la palabra calado dentro de la oración la podemos reemplazar por mojado, ¿ya? Entonces quedaría: mojado hasta los huesos, Benjamin Driscoll se reía y se reía mientras el agua le golpeaba los párpados, ¿ya? Respuesta correcta de mojado. Bien, también debían responder 2 preguntas. En este caso, la primera se les preguntaba: ¿cómo se desarrollan los acontecimientos que ocurren en el texto? ¿De forma lineal o hay saltos en el tiempo a medida que avanza la historia? ¿Cómo lo supiste? Entonces se les preguntaba si es que el texto estaba narrado de manera lineal o habían saltos en el tiempo, ¿ya? A lo largo de... En este caso yo les pregunto, ¿la historia se narraba de manera lineal o habían saltos en el tiempo? Pues claro que habían saltos en el tiempo. Por ejemplo, en un párrafo estaba hablando en tiempo presente y de repente pasa a condicional, ¿ya? O de repente en un párrafo estaba en presente y pasa a recordar una acción, recordaba algo, entonces cambiaba de tiempo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, podemos darnos cuenta que sí había alteración en el tiempo, ya no estaba de manera lineal la historia, ¿ya? Ahora, se nos pregunta ¿cómo lo supiste? Pues a partir de la conjugación de los verbos, ¿ya? Y acá nos pedía que identificáramos en la historia alguna marca textual. Esta pregunta va muy ligada a la primera. Acá ya se nos pedía que pudiéramos identificar en la historia alguna marca textual en la que se alterara el tiempo de los acontecimientos, ¿ya? En este caso yo acá anoté una, ¿ya?
La primera es que Benjamín escuchaba como la tierra oscura se recogía en sí misma. Acá el verbo escuchaba estaba en pretérito imperfecto simple. Y la historia avanza un poquitito y esto cambia, porque acá dice Benjamín se levantaría y acabaría con un desayuno ahumado. Es decir, al decir que se levantaría y acabaría ya cambia el tiempo dentro de la historia, sino que se va a un tiempo condicional. Es decir, se proyecta las acciones, se proyectan hacia un futuro, porque dice se levantaría y acabaría. Es decir, está hablando en condicional, ¿ya? Bien, ahora también se les pedía que pudieran repasar algunos de los tiempos verbales del modo indicativo, porque era el modo que estábamos ocupando para poder trabajar. En este caso, yo conjugué con él. Entonces, en presente, quedaría como él recuerda, pretérito imperfecto, él recordaba, pretérito perfecto, él recordó, futuro, él recordará, ¿ya? Y la última actividad era que ustedes debían crear un cuento, ¿ya? Para poder profundizar más esta lectura de La Mañana Verde, yo les invitaba a que pudieran crear un cuento y la temática de este cuento era que en él se mostrara una nueva forma de colonizar Marte, ¿ya? Porque sabemos que esta era la idea principal del texto. Por lo tanto, yo les solicitaba que la creación de este cuento fuera en base a ello, a una forma distinta de colonizar Marte. Y este cuento tenía que considerar algunos aspectos, tales como su estructura. En este caso, ustedes saben, y recordemos que el cuento tiene una situación inicial, un nudo, un desarrollo y un desenlace. También debía presentar un conflicto narrativo, personajes y su descripción, el ambiente en el cual transcurre la historia, y también les ponía acá que utilizaran la disposición temporal de los acontecimientos, en este caso que utilizaran lo que aprendimos, ¿ya? Y que aprendimos que dentro de una narración también pueden haber distintos saltos en el tiempo y cómo lo pueden hacer a través de los verbos y la utilización de los distintos tiempos del modo indicativo, ¿ya? Y finalmente cuida tu ortografía al escribir, ¿ya? Yo les solicitaba que me realizaran un cuento de 20 a 25 líneas, en este caso eso equivale más o menos a media plana de su cuaderno. Recuerden que estas actividades las van realizando en su cuaderno de lenguaje y comunicación, ¿ya? Y entonces, ya cuando podamos vernos, voy a leer cada una de sus creaciones, en cuanto a este cuento y su temática, que es una nueva forma de colonizar Marte. Entonces voy a ver cómo ha surgido su creación y su imaginación a partir de este cuento, ¿ya? Entonces, ahora ya para poder terminar, luego de haber retroalimentado las actividades de la clase anterior, quiero realizarle algunas preguntas, ¿ya? Una de ellas es, ¿qué dificultades en este caso tuvieron ustedes al desarrollar cada una de las actividades? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuve en esta clase y en el desarrollo de las actividades? Como segunda pregunta, quiero preguntarles cuáles han sido las estrategias que hemos estado trabajando durante esta y las clases anteriores. Y como tercera pregunta, y es una de las preguntas que más me importa, de todas estas actividades y de todos los contenidos que hasta aquí hemos trabajado, ¿cuál es el contenido que aún todavía no me queda bien claro, que todavía aún no entiendo mucho? ¿Ya? Para que podamos, me interesa que usted me responda estas preguntas en los comentarios de este video, para yo poder tener conocimiento de esto y en las siguientes clases seguir trabajando quizás con el contenido que usted todavía no entiende mucho, ¿ya? Entonces, espero que me comenten, me interesa que puedan comentar este video y me despido deseándole que tengan un lindo día.